hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro servicio dominical de Centro Cristiano El Conquistador. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue en la semana? Espero que todo muy bien. ¿Qué les parece si mientras más hermanos empiezan a conectar, nos dejamos un saludo en el chat en vivo que tenemos domingo a domingo? Y recuerden que ahí también pueden dejar sus comentarios de la predicación y peticiones de oración, que cada semana pasaremos al Ministerio de Intercesión. Si ya tienen a la familia reunida y ya están listos con todo el material que necesitan, ¿qué les parece si iniciamos? Porque hoy tenemos un servicio muy bonito. Quien rompe el poder del pecado, su nombre es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios.
Muy buenos días, queridos y amados amigos, hermanos que nos sintonizan en esta mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente reunidos. Gracias por un día más de vida. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y espero de todo corazón que Dios les esté bendiciendo grandemente junto a sus familias, sus trabajos, sus hogares. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da a mí de estar una vez más con ustedes compartiendo el mensaje que creo que Dios ha preparado para nosotros el día de hoy. Voy a invitarle a que me acompañe con la siguiente lectura que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 2 al 8. Y voy a utilizar la versión NTV. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos, completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Vamos a orar, hermanos, para poner este tiempo en manos de Dios. Bendito Señor, Creador del cielo y de la tierra, Padre, venimos esta mañana delante de ti, dándote gracias primeramente por todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor, porque tú siempre estás trabajando en favor de nosotros. Quizá muchas veces no lo vemos, no lo percibimos, Señor, pero tú estás ahí, tú te mantienes fiel. Y es un motivo, Señor, por lo cual estar agradecidos contigo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, porque nos concedes seguir unánimes en un mismo sentir. Te pido por la vida de cada uno de ellos, Señor, y queremos poner en este momento, Señor, este mensaje que tú has preparado para nosotros, Señor, que toque fibras muy sensibles en cada uno de nosotros, Señor, y si alguien, Señor, está necesitado de esta palabra, que esa palabra pueda llegar, Señor, hasta lo más profundo de tu ser. Gracias te damos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el título de este mensaje lleva por nombre El Dios de las oportunidades. Y quizá es muy probable que usted haya escuchado esta frase, el Dios de las oportunidades. Pero no nos vamos a referir a las oportunidades que se pueden dar repetitivamente sobre un accionar. Es decir, no nos vamos a enfocar en las oportunidades que Dios nos puede dar repetitivamente para realizar algo o para cumplir algo que el Señor nos ha encomendado. Más bien nos vamos a enfocar en cómo es que Dios trabaja en nuestra vida. Por eso el título, El Dios de las oportunidades. Retomando los primeros dos versículos que acabamos de leer, la palabra del Señor dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Santiago nos dice cuando tengan que enfrentar. Es curioso esta frase porque no se refiere a la posibilidad de que suceda o que no suceda. No dice algunos quizá puedan enfrentar. Da por hecho que en algún momento de nuestra vida vamos a tener que enfrentar cualquier tipo de problema. Siguiente de esta frase, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho.
Y esto podría considerarse algo paradójico, algo que se contradice. Cómo en medio de un problema nos vamos a alegrar mucho. No dice alégrense, no dice alégrense mucho. Esta frase la podemos encontrar en diferentes cartas que Pablo envía, que Pedro envía, Santiago aquí está diciendo, cuando tengan problemas, y dice una palabra que me llama mucho la atención: considérenlo. Considérenlo. Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Y repito, esto podría ser algo contradictorio. ¿Cómo en medio de un problema esto sirve para alegrarnos mucho? Bien, en el versículo 3 dice: porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Y entonces aquí viene la respuesta del por qué aquí Santiago nos está invitando a considerar los tiempos de problemas como una oportunidad para alegrarnos, o como un motivo para alegrarnos. Porque ustedes saben que siempre que ponen a prueba su fe, la constancia tiene la oportunidad de desarrollarse. La oportunidad es un conjunto de posibilidades que se presentan o que existen de que una persona pueda mejorar considerablemente alguna situación. En resumen, la oportunidad es la posibilidad de que algo sea mejor. Eso es lo que significa la oportunidad. Y en el versículo 3 nos está invitando, nos está diciendo, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. ¿Y qué es la constancia? La constancia es la prueba que nos conduce a llevar a cabo lo necesario para alcanzar las metas que nos hemos propuesto, pese a las dificultades o a la disminución de la motivación personal en un tiempo transcurrido. Así que aquí Santiago nos está invitando a que cuando existen problemas, cuando se presentan problemas, también existe una oportunidad para desarrollar nuestra constancia y para que nuestra fe siga creciendo y siga en aumento. ¿Y cuál es nuestra fe? Bueno, nuestra fe es lo que nosotros creemos, en quién hemos creído, en lo que Jesús hizo por nosotros, en lo que Jesús está haciendo con nosotros y en lo que va a hacer con nosotros, en la transformación y en el proceso que Dios nos está llevando en estos tiempos. Así que Dios siempre crea las oportunidades perfectas para mejorar nuestra vida, para ponernos en una mejor condición, para ponernos en una mejor situación. Y así es como Dios está obrando constantemente. Él obra y trabaja a través de la oportunidad para cambiar algo. Dios no lo cambia simplemente como si fuera un acto de magia. Dios no está esperando a recibir todas nuestras peticiones para que en ese momento Dios diga, ok, así va a ser hecho y así será. Y viene a mi mente un ejemplo que me estuvo dando vueltas durante mucho tiempo en la cabeza y algo que me sucedía muy a menudo y lo comparto con ustedes como un testimonio. En algún momento de mi vida yo le decía al Señor, Señor, dame paciencia, era algo que yo estaba pidiendo. Y terminaba de orar y consideraba que ya la paciencia Dios la iba a mandar, ¿no? En cualquier momento Dios me va a mandar la paciencia. Y salía, encendía mi auto, salía a la carretera y de repente alguien se me atravesaba. Y entonces empezaba yo a sulfurarme. Tiempo después me di cuenta que esa era la forma, o una de las formas, o de las oportunidades que yo tenía para desarrollar la paciencia. Y en algún momento yo esperaba que las cosas sucedieran en automático. Yo llegaba, me hincaba y oraba, y Señor, dame esto, o Señor, cambia esto, o Señor, haz esto, y me levantaba y decía, ya, el Señor ya lo sabe, ya lo tiene que hacer. Y empezaban a ocurrir ciertas cosas, ciertas oportunidades para que todo eso cambiara, pero yo no me daba cuenta. Lo entendí mucho tiempo después. Así que Dios trabaja por medio
de oportunidades para mejorar muchas cosas en nuestra vida, muchas condiciones en todos los aspectos. Pero principalmente Dios trabaja por medio de oportunidades para que nuestra fe siga en constante crecimiento, para que nuestra constancia y nuestra perseverancia siga creciendo constantemente. Quiero compartir un ejemplo de cómo es que Dios trabaja. En el libro de Jonás, en el capítulo 1, versículos 15 y 16, la palabra del Señor dice: entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Cuando leemos este versículo, el versículo 16, los marineros quedaron asombrados por el gran poder de Dios. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Si alguien no conoce el contexto de lo que está sucediendo hasta este momento, de lo que ha sucedido, podemos dar por hecho que estos hombres eran pues hombres temerosos de Dios, hombres que conocían a Dios, hombres que en algún momento de su vida les habían hablado del poder de Dios. Sin embargo, considero que la historia de Jonás es una historia conocida por la mayoría, pero para entrar en contexto, Jonás era un profeta. Dios le ordena que vaya a dejar un mensaje a Nínive. Pero Jonás decide no obedecer. Y Nínive estaba hacia un lado y él decidió irse hacia otro lado. Así que compra, dice la palabra de Dios, que él paga su pasaje para embarcarse, para subirse a un barco e ir en la dirección hacia Tarsis, que por cierto Tarsis estaba mucho más lejos, era una cantidad de kilómetros mucho mayor que ir a Nínive. Así que se sube al barco y dice la palabra de Dios que el Señor envió una tormenta, una terrible tormenta. Estos hombres que iban aquí, se habían subido en un puerto. Algo que caracterizaba a uno de los puertos es que llegaban distintas personas de distintos lugares. Así que en esa embarcación iban muchos hombres cuyos destinos no sabemos qué es lo que hacían, o hacia dónde se dirigían exactamente o a qué se dedicaban. Pero lo que sí dice la Biblia es que cuando la tormenta empezó, cada uno de estos hombres empezó a clamar a su Dios. No dice si dos clamaron a un mismo Dios o cada uno clamó a un Dios diferente. Lo que dice la Biblia es que ellos clamaron a sus dioses. A lo mejor dos se pusieron de acuerdo, los dos creían en el mismo Dios y esos dos empezaron a clamar a su Dios. Pero Jonás estaba dormido, estaba muy tranquilo, así que van y lo despiertan y pues le preguntan que si no se da cuenta de lo que está sucediendo. Así que estos hombres le piden que él, así como ellos están clamando a su Dios, pues que le dicen a Jonás que él clame a su Dios, que quizá su Dios pueda detener esa terrible tempestad. Posterior a esto, echan suertes para ver quién es el que ha traído esa tormenta y resulta que cae sobre Jonás. Entonces Jonás les dice, pues sí, yo soy el culpable, échenme al mar para que ustedes no perezcan. Los hombres todavía, curiosamente, reman con más fuerza, es decir, tratan de aventar a un hombre al mar, pero cuando de plano ven que ya no se puede, pues deciden, a voluntad propia de Jonás, que sea aventado el mar. Y al instante, dice aquí, que tomaron a Jonás, lo lanzaron al mar embravecido y al instante se detuvo la tempestad. Y los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Así que le ofrecieron un sacrificio ahí y prometieron servirle. Dios aprovechó una oportunidad, o Dios creó una oportunidad para que estos hombres conocieran de su poder. En medio de una situación de desobediencia,
en medio de una situación de desobediencia, Dios propició una oportunidad para que estos hombres le conocieran. Y esto es sorprendente, esto es maravilloso. Muchas veces nosotros también tomamos esa decisión de irnos al lado contrario del que Dios nos ha dicho, pero aún en medio de ese camino que no es el que tenemos que recorrer, aún en esa situación, Dios sigue creando las oportunidades para que nos demos cuenta de la dirección que estamos tomando. Otro relato que también es sorprendente lo encontramos en el libro de los Hechos, en los capítulos 26 y 27, y nos habla de una situación sorprendente por la cual el apóstol Pablo se encuentra. En estos versículos, en estas líneas encontramos que Pablo es aprehendido por los judíos. Dice en Hechos 26, 21, unos judíos me arrestaron en el templo por predicar esto y trataron de matarme. Aquí Pablo está pasando por una situación complicada. Incluso habla de que trataron de matarlo. Pero a diferencia de Jonás, Pablo aquí está haciendo lo correcto. Pablo está obedeciendo para lo que fue llamado. Y aún así, aunque él está haciendo lo correcto, aunque él está obedeciendo a Dios, está pasando por una situación complicada. Trataron de matarlo. Pablo tenía la ciudadanía romana. Pablo había nacido en Tarso de Cilicia. Algunos estudiosos de la Biblia explican que Pablo, siendo judío, obtuvo la ciudadanía romana debido a que las personas que vivían ahí fueron reconocidas como ciudadanos romanos porque Tarso de Sicilia se incorporó a Roma. Pero, aquí hay un paréntesis, no todas las familias eran reconocidas como ciudadanos de Roma, solo digamos que cierta clase social podía acceder a ese privilegio, a tener la ciudadanía romana. Así que Pablo, al haber nacido en una familia acomodada, una familia con recursos, una familia pudiente, pudo obtener esta ciudadanía de ser romano y ser judío. Cuando lo aprenden en el templo por estar predicando, pues los judíos que lo aprenden no sabían que él tenía la ciudadanía romana. Así que cuando lo están castigando y cuando lo están juzgando, pues él pide que sea juzgado en Roma. Él pide que se le juzgue como romano. Así que ellos, pues definitivamente no lo esperaban. Y entonces lo mandan a Roma para que sea juzgado en Roma. Finalmente lo meten en una embarcación, él va como un preso. En el capítulo 27, versículos 25, encontramos lo que sucede. Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y le dijo: señores, ustedes debieron haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche, un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo. Pero seremos náufragos en una isla. Pablo es llevado a Roma, preso, pero en el camino sufren de una tormenta que los hace naufragar. Y aún después de naufragar, Pablo enfrenta situaciones muy complicadas. Pero aquí hay algo que Pablo menciona que es sorprendente. Anímense, pues yo le creo a Dios. Pablo estaba pasando por una situación muy complicada, muy difícil, pero él estaba contento y él estaba alegre. De hecho, él pide ser llevado a Roma
y quiere ser juzgado en Roma, no porque va a recibir un mejor trato, sino porque él vio la oportunidad de llevar el mensaje de Jesús a Roma. Así que Dios crea una oportunidad en medio de una tragedia y Pablo la aprovecha. Dios crea una oportunidad que Pablo es capaz de entender. Y él dijo, esta es la forma en la que yo puedo llevar el mensaje a Roma. Y aquí cobra sentido entonces lo que menciona Santiago. Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse. Pablo lo estaba considerando como un tiempo para alegrarse. Y entonces vemos dos situaciones difíciles, complicadas. Una donde hay desobediencia, donde un hombre decide no escuchar, no obedecer, y aún en medio de esa situación, Dios está obrando para que unos hombres conozcan de su poder. Y del otro lado encontramos un hombre que obedece y se encuentra con situaciones difíciles y complicadas, pero él está contento porque está cumpliendo con la encomienda que Dios le había dado. Y hermanos, Dios no cambia sus instrucciones. Al principio yo les comentaba, no estamos hablando de un Dios que da una oportunidad y que da otra oportunidad y que da otra oportunidad. Muchas veces cuando vemos una persona que ha negado durante mucho tiempo entregar su vida a Jesús, y lo primero que podemos pensar es que Dios le está dando una oportunidad. Dios le está dando una oportunidad. Y no nos estamos refiriendo a las oportunidades que Dios da. Nos referimos específicamente a que Dios siempre está obrando en nuestra vida para bien. Dios siempre está poniendo las oportunidades para que algo cambie en nosotros. Hace un par de semanas, teniendo una clase con los adolescentes en línea, la clase tenía por nombre, ¿y tú de qué te quejas? Y el propósito de la clase era identificar o darnos cuenta que muchas veces nos enfocamos más en lo que no tenemos que en lo que tenemos. Así que en un ejercicio yo les hacía una pregunta a los chicos: ¿ustedes de qué se pueden quejar durante este tiempo de la pandemia? ¿Cuál sería su queja? Y una de los adolescentes dice: bueno, durante este tiempo he estado con mi familia, hemos estado pues sin salir de la casa. Ha sido difícil, dice, ha habido por ahí unas cuantas guerras. Dice, pero yo estoy agradecida con Dios y yo le doy gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de estar juntos. A pesar de las dificultades, Dios nos mantuvo unidos. ¡Pum! Para mí fue... O sea, esperaba llegar a ese punto, pero no tan rápido. Y sí, durante la pandemia podemos quejarnos de todo lo que no tuvimos, todo lo que se nos fue quitado, pero ¿cuántos de nosotros fuimos capaces de ver aquello que sí teníamos o las oportunidades que Dios estaba abriendo para nosotros? Ya hasta este punto, ¿qué podemos pensar o recapitular de todo lo que ha sucedido? ¿Nos vamos a enfocar más en todo lo que se fue y todo lo que se perdió? ¿O nos podemos enfocar en todas las cosas que Dios está obrando en cada uno de nosotros para bien de cada uno? Así que, hermanos, Dios no cambia sus instrucciones. Cuando Dios hace un llamado, cuando Dios tiene una orden, Él se seguirá manteniendo en esa instrucción. Nosotros tenemos la capacidad, tenemos el libre derecho de aceptarla o rechazarla. Incluso podemos tomar la actitud de Jonás, ir en una dirección distinta. Dios, en este momento no te necesito, tengo otros planes, mi dirección es esta. Podemos hacerlo. Pero la instrucción
de Dios no cambia. Cuando Dios tiene un llamado, cuando Dios tiene una orden para ti, Él se seguirá manteniendo firme a pesar de lo que puedas tú decidir en el camino. Cuando Dios llama a Moisés y le da la instrucción muy clara y muy precisa, le dice: libera a mi pueblo. Y Moisés se enfrenta con situaciones muy complicadas. La más difícil o la más complicada, la negativa de Faraón. Pero no por eso Dios cambió su instrucción o la tarea que tenía para Moisés. Dios no le dijo a Moisés: no, sí, está muy difícil, ¿no? El corazón de Faraón es muy duro, no vayas más. La instrucción de Dios para Jonás era que llevara un mensaje a Nínive. Y Jonás tomó otra dirección. Y finalmente, cuando Jonás regresa a donde tenía que llegar desde un principio, la instrucción sigue siendo la misma: ve y dile a Nínive que se arrepienta. Pero nosotros podemos tomar las decisiones que nosotros queramos, hermanos. La diferencia cuando uno está obedeciendo a Dios, la diferencia entre lo que hizo Pablo y entre lo que hace Jonás, es que cuando uno decide obedecer a Dios, cuando uno decide tomar esas oportunidades y aplicarlas en su vida, cuando uno decide aplicarlas en cada uno de nuestras vidas, todo lo que empieza a suceder es en nuestro favor y en nuestro beneficio. Pero cuando decidimos ir en la dirección contraria, hermanos, el regreso de todo lo que avanzamos en una dirección que no era la que Dios nos estaba pidiendo, el regreso tiene consecuencias. Hay un pago por regresar. Aún así, Dios sigue creando las oportunidades para que uno pueda regresar. Retomando Santiago, en los versículos 4, 5 y 6, 7 y 8 nos dice: así que dejen que crezca, para que una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Y este versículo no hace alusión de una perfección como personas, que no vamos a tener errores, que no nos vamos a equivocar. Habla de lo que Pablo estaba viviendo al ser obediente en medio de una situación complicada. Él estaba dejando que su fe creciera. Y entonces su constancia se había desarrollado. Es decir, no había nada que lo pudiera parar. Por muy difícil que pareciera, por muy complicada que la situación se estaba poniendo, su constancia se había desarrollado y no había nada que lo pudiera parar. Y la perfección a la que se refiere es a sentir esa satisfacción, a sentir esa alegría, a sentirse completo cuando uno acude al llamado de Dios. Cuando uno acude y toma esas oportunidades que Dios está abriendo todos los días en nuestra vida. Y dice el versículo 5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. La sabiduría no es más que la capacidad de poder elegir correctamente, de tomar las mejores decisiones. Pero la sabiduría viene de pedírsela a Dios. Y aquí dice una palabra clave: a nuestro generoso Dios. A nuestro generoso Dios. De nosotros. No es algo que le tengamos que ir a pedir a alguien más, a un desconocido, a un Dios que está muerto. Es a nuestro generoso Dios. Es decir, a alguien que nos ama y que está dispuesto a darnos. Pero la clave está en: necesitamos pedirla. Él no se va a enojar por darnos sabiduría.
¿Y cómo se deriva la sabiduría? ¿Cómo se deriva el pedirla? ¿De dónde se deriva? De una relación con Dios, de conocer mejor a Dios, de estar cerca de Dios, de entender quién es, cómo trabaja, cómo opera, cómo es que obra en nuestras vidas. Y muchas veces tenemos ese concepto arraigado de que simple y sencillamente con doblar las rodillas va a llegar ese trabajo, o con doblar las rodillas va a aparecer ese auto en mejores condiciones en nuestra cochera, o que simplemente con doblar las rodillas nuestra familia de repente va a estar muy unida y con mucho amor y sin problemas. Y no estoy diciendo que no sea necesaria la oración, es parte de. Pero cuando nosotros queremos ir en constante crecimiento, en constante conocimiento de nuestro Dios, hay una parte que nosotros tenemos que hacer, que tiene que ver con la constancia, con pedir, con acercarnos, con la sabiduría. Y la sabiduría proviene directamente de Dios. Y es el Espíritu Santo el que va dirigiendo los pensamientos de una persona, los pensamientos de nosotros, los pensamientos de usted, mis pensamientos. Es el Espíritu Santo. Pero no puede haber esa conexión si no hay ese acercamiento, si no hay esa constancia, si nuestra fe no está en constante crecimiento. Porque entonces, fíjese bien cómo se vuelve. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Es muy fuerte lo que está diciendo aquí, hermanos. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué pasa con este tipo de personas? Pues, así como dicen una cosa, pueden cambiar y decir otra. Pueden estar de iglesia en iglesia. Pueden saludar muy bien a una persona y darse la vuelta y hablar a sus espaldas. Pueden escuchar un mensaje, una predicación y sentir que el mensaje les llegó y que sí está correcto todo lo que se dijo, pero al día siguiente está tan distraído en otras cosas o en las cosas del mundo, dice aquí, está dividida entre Dios y el mundo y entonces se olvida. Esa es una persona que es inestable. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Su seguridad muchas veces depende del entorno que le está rodeando. Su seguridad depende de una persona o su seguridad depende de su estado de cuenta bancario. Si hay una buena cantidad de dinero, entonces uno puede sentir tranquilidad y puede sentir que todo está bien, pero si la cuenta ha disminuido, entonces empieza el estrés, la preocupación, la desesperación, la ansiedad. Cuando pidamos a Dios, debemos asegurarnos que nuestra fe sea solamente en Dios y no dudar. Cuando nuestra fe se activa, hermanos, un conjunto de sucesos que tienen que darse para aprovechar las oportunidades que Dios pone a nuestro alcance. Cuando nuestra fe se activa, nosotros creemos a quién le estamos pidiendo. Creemos a quién está llegando nuestra oración. Lo creemos aquí en el corazón. Pero seguida de eso, Dios empezará a
trabajar en nuestro favor y va a empezar a abrir esas oportunidades. Y es ahí donde nos toca a nosotros comenzar a aprovechar esas oportunidades. En el versículo 3, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Dios, el Dios de las oportunidades, siempre está obrando en favor de nosotros. Siempre está buscando la forma en la que o crezcamos o regresemos al camino que es el correcto. Y hermano, Dios en esta mañana nos da una oportunidad hermosa. Una oportunidad hermosa de comenzar a desarrollar los talentos que Dios ha puesto en ti. Una oportunidad hermosa de continuar en ese proyecto que Dios ha traído para tu vida. También es una hermosa oportunidad para regresar. Quizá tomaste el camino que tomó Jonás en su momento, una dirección contraria a la que Dios había establecido o Dios le había pedido. Dios pone las oportunidades para que tú puedas regresar. Hoy es un buen día en la que Dios abre oportunidades para que puedas reconciliarte con Él. Hoy es un buen día para que tomes la oportunidad de poder entablar una relación profunda con nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un buen día para aceptar y tomar esa oportunidad que Dios pone en nosotros en cada instante de avanzar en la dirección que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Hoy es un buen día para tomar esa oportunidad que Dios te da para reconciliarte con aquella persona, con tu padre, con tu madre, con tus hermanos. Hoy es un buen día para aceptar esa oportunidad que Dios te da de que está trabajando en tu favor y en tu beneficio. Porque así es como trabaja Dios. Abre caminos donde no los hay y construye sobre las cenizas. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias te damos por este mensaje que tú has traído a nuestra vida. Muchas veces estamos tan enfrascados en nuestros propios caminos, hemos tomado direcciones contrarias a las que tú has trazado en nuestra vida, Señor, y nos encontramos distraídos, inestables. Y en su mayoría de veces no somos capaces de darnos cuenta que tú pones todo a nuestro alcance. Nos das la oportunidad de poder avanzar, de poder crecer, de poder regresar, de poder reconciliarnos. Tu perdón y tu gracia no están en discusión. Tu perdón es real, es efectivo. Tu gracia es maravillosa y es constante para con nosotros. Pero muchas veces las oportunidades, Señor, no se repiten dos veces. Pero tú siempre estás creando las posibilidades para que nosotros tengamos un mejor futuro, tengamos una esperanza firme y real. Yo te pido por cada uno de mis hermanos, te pido que tú nos sigas ayudando, que nos sigas mostrando el camino que debemos seguir. Te pido por todos aquellos que en este momento puedan estar sintiendo que tu palabra ha tocado esas fibras, Señor, que tú trabajes en sus vidas, que tú les muestres la forma, las herramientas y el camino que deben comenzar a caminar en sus vidas, Señor. Gracias te doy por este momento, gracias te doy por la oportunidad, Señor. Gracias por los medios que tú nos concedes para poder seguir creciendo y avanzando juntos, Señor, en la dirección que tú nos has trazado como iglesia. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.
muchas gracias a nuestro hermano Carlos Aguilar por este hermoso mensaje. Sin duda es algo para poner en práctica durante la semana. Y bueno, no nos queremos ir sin antes invitarlos a que se puedan agregar a nuestros grupos de estudio que tenemos durante la semana y los fines de semana. En un ratito más van a pasar los anuncios donde vienen los números telefónicos donde usted podrá contactarse y así poder participar de todos estos grupos. Y bueno, hermanos, les mandamos un gran abrazo, los queremos mucho, los extrañamos mucho, cuídense mucho y nos vemos el siguiente domingo en punto de las 11.